Bien, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este compartir, tanto los que nos siguen a través de las redes sociales, católicos y no católicos, como los que están aquí presentes. Vamos a tratar de gustar un ratico la palabra del Señor, cómo Dios hoy nos va a hablar a través de su palabra. Hagamos una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar, a poner la mente y el corazón con Dios, a saber que Él nos mira. ¿O acaso no va a ver el que hizo el ojo? Que Él nos escucha, ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? Y delante de Él quedémonos en su presencia, dejando que Él nos llene. Soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso, sabemos que estás aquí y en todas partes, pues eres el omnipresente. Todo lo sabes, eres el omnisciente, todo lo puedes, el omnipotente. Estamos delante de ti porque queremos darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces. Queremos que prepares, Señor, nuestra mente y nuestro corazón a la escucha de tu palabra. Señor, guíanos por los senderos del reino, ilumínanos con la luz de tu palabra, fortalécenos con la fuerza de tu espíritu. Señor, que no seamos sordos a tu voz, a que este compartir nos ayude a transformar nuestra vida, a tener una sincera conversión en nosotros, a amarte y seguirte de todo corazón. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, ya nos están siguiendo otra vez las redes, ¿sí? Bien, queridos hermanos, necesito un hombre y una mujer que me ayuden a leer. Un hombre y una mujer que pasen para acá. ¿Me ayudan a leer, por favor? Acérquenme la mesita un poquito para acá. Acérquenme la mesa un poquito para acá. Aquí. Haciendo, ajá, ahí está bien. Y ustedes se pueden poner por aquí, por el lado izquierdo, con la Biblia. Sí. Yo hoy quisiera compartir con ustedes algo que me viene preocupando hace tiempos. Me viene preocupando ver cómo los padres de familia se interesan por la educación, por la formación de sus hijos, por darles esa sabiduría humana, intelectual, que el mundo exige. Pero me preocupa mucho ver cómo los padres de familia no se interesan de la misma manera por la sabiduría divina o por la formación espiritual de sus hijos. Eso me preocupa en gran cantidad. Entonces, usted quiere que su hijo sea un doctor, un ingeniero, un abogado, un presidente, alguien grande en la vida. Y ¿hasta cuánto tiempo le dedica al estudio? Desde pequeñito lo meten a estudiar,
tanto tiempo, después de la universidad, tanto tiempo, porque tiene una ilusión, una esperanza de que su hijo tenga una sabiduría humana grande. Y la pregunta es, ¿y por qué no le pone el mismo empeño para que su hijo tenga una sabiduría divina? Si se forma en la parte intelectual, en la parte humana, ¿por qué no se forma en la parte espiritual, en la parte divina? Es la pregunta que tengo y que me queda sin respuesta. Porque ustedes trabajan para pagarle la mejor universidad a sus hijos, para darle los mejores estudios a sus hijos. Pero cuando en la iglesia le dicen, hay que llevar al niño a la catequesis, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y cualquier cosita, oh, no, me están pidiendo mucha plata para ir allá. ¿Y a la universidad? No, no importa, yo tengo que hacer lo que sea. ¿Qué le importa más? Y luego está pendiente que su hijo estudie, pues todos los días tiene que ir a clase, todos los días tiene que ir a estudiar. Y en la catequesis, en la parte espiritual, usted se preocupa que estudie todos los días las cosas de Dios, las sagradas escrituras, que busque la sabiduría divina. La verdad es que no. La pregunta, ¿por qué no? Si eso es lo más importante, ¿por qué no? Y entonces vemos niños que solamente estudian para la catequesis. De primera comunión se graduaron de teólogos y más nunca vuelven a la iglesia. Más nunca. Ya tuvieron el estudio más grande. Póngalos a estudiar, a manejar, a buscar una cita bíblica, no sabe. Bueno, pues ¿no hizo la primera comunión? Sí. ¿Y ni eso le enseñaron? Tenemos una crisis dentro de la iglesia. ¿Qué hacer? Manos a la obra. El Papa dice primeriar. En mi parroquia no hay quien enseñe la Biblia, yo tengo que primeriar, tengo que ser el primero. Otros me seguirán. De los catequistas, ninguno enseña Biblia, puro catecismo y puro libro por allí, y dinámicas y más nada. Pues yo tengo que primeriar, ser el primero. Los padres de familia están preocupados por darles el estudio intelectual de este mundo a sus hijos. Pues yo tengo que ser el primero en preocuparme por la vida espiritual o la sabiduría divina para mis hijos. ¿Por qué el mundo marcha mal? Porque tenemos doctores con sabiduría humana pero sin sabiduría divina. ¿Qué hacen esos doctores? Matar al niño cuando ellos juraron darle vida. Lo matan dentro del vientre de su madre. Tienen sabiduría humana, saben cómo hacerlo, pero le falta sabiduría divina para descubrir que ese niño tiene vida, que es un ser humano, que siente, que lo están descuartizando, como agarran un pollo y lo descuartizan en pedazos, que lo están asesinando vilmente, cruelmente. Pero ¿quién les va a dar la sabiduría divina? Solo Dios. Pero como el hombre se quedó con la pura sabiduría humana, ese es el problema. Y hoy día se hace urgente más aún cuando en las escuelas, en la sabiduría humana, le están diciendo que Dios no existe. Si papá y mamá no se preocupan por darle la sabiduría divina a los niños, ¿qué van a hacer esos niños cuando lleguen a la escuela, a la universidad y le digan que Dios no existe, que vienen del mono, de una bacteria o de una explosión, le metan ranas y cucarachas y sapos en la cabeza, le roben la poca fe que tenían? ¿Qué van a hacer? Pues simplemente van a tener títulos, van a tener profesión, pero no van a tener fe, no van a tener a Dios, van a ser pobres, miserables, que lo único que tienen es dinero o un título, pero no tienen ni sentimiento, ni tienen espiritualidad, ni tienen valores cristianos. Miren cómo está la sociedad sin valores cristianos, los valores cristianos por el suelo, sin Dios. ¿Por qué? Exactamente por eso. Hoy yo quiero que ustedes miren lo que dice San Pablo a Corintios, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 19 en adelante.
Hoy quiero comerme este caramelo de chocolate de fresa. No lo vamos a comer despacio, despacio. Vamos a saborearnos este caramelo para que vea cómo San Pablo hoy le dice a los padres de familia: ustedes que se preocupan porque sus hijos alcancen una sabiduría humana, pero no se preocupan por la sabiduría divina, ¿para qué sirve eso? Y hoy San Pablo a los jóvenes que me están escuchando y a los niños que me están escuchando, San Pablo hoy sale al paso y le dice: no hagan como el mundo de hoy, que busca solo los títulos o la sabiduría humana, pero no tienen la sabiduría divina. Vamos a oír qué dice Dios a los niños, qué le dice Dios a los jóvenes, qué le dice Dios a los padres de familia, en medio de un mundo donde se busca solamente la sabiduría humana, que no sirve para nada si no está guiada e iluminada por la sabiduría divina. La sabiduría humana, hacer armas para matar. ¡Oh, qué sabiduría! La bomba atómica. ¡Oh, qué sabiduría! ¿Para qué? Para matar. ¿Y la sabiduría divina dónde queda? En el mal el hombre ha avanzado demasiado, en el bien poco. Entonces tenemos que ver nosotros qué dice la Sagrada Escritura. Hoy quiero compartir con ustedes este texto. Primera de Corintios 1, 19. ¿Ya? Venga ustedes. 1, 19, versículo 19. 1, versículo, el número pequeñito, 19. ¿Ya? Ya lo dijo la Escritura. Ya lo dijo la Escritura. ¿Y a qué hemos venido nosotros? A escuchar lo que dice las Sagradas Escrituras. Lo que diga don Petronilo o doña Pánfila, mis respetos. Pero me importa un comino. No me importa nada. Me importa lo que digan las Escrituras. Pueblo cristiano, ¿qué dicen las Escrituras? Hombres y mujeres del siglo XXI, ¿qué dicen las Escrituras? Jóvenes, niños, padres de familia, ¿qué dicen las Escrituras? Otra vez. Ya lo dijo la Escritura. Destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Qué dicen las Escrituras? Otra vez. Destruiré la sabiduría de los sabios. Escuchen, niños, escuchen, jóvenes, que buscan la sabiduría humana. Dios así lo ha dicho en las Sagradas Escrituras: esa sabiduría la voy a destruir. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y eso lo hemos visto. Ustedes han visto gente tan sabia humanamente, que llegan a decir que no es malo abortar. Tan sabios que dicen que no es malo un hombre estar con otro hombre y una mujer con otra mujer. Tan sabios. ¿Qué clase de sabiduría tienen? Repítalo. Destruiré la sabiduría de los sabios. Dios dice que si el niño o el joven se preocupa solamente por tener una sabiduría humana, sepa que al final Dios le va a destruir esa sabiduría. O sea, en castellano, esa sabiduría no le va a servir de nada. Padre de familia, si ustedes le enseñan a sus hijos a ser doctores, ingenieros, le dan todos los estudios, pero no le enseñan las cosas de Dios, esa sabiduría va a ser destruida. Llegarán a presidente de la República, pero su sabiduría será destruida. Estarán en la NASA, pero su sabiduría no sirve para nada, será destruida. Dios le destruirá esa sabiduría. En castellano, ante Dios no sirve para nada. Repítalo y sigue. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Haré fracasar la pericia de los instruidos. La inteligencia de los instruidos. Y mírenla. ¿Quieren ver usted cómo Dios destruye la inteligencia de los instruidos? Usted con facilidad, sin mucha explicación, usted
mira el sol y dice, caramba, gracias Señor por el sol que me alumbra. Tiene que haber alguien que hizo el sol. Usted mira la inmensidad del mar y usted dice, oh Señor, qué grande eres. Mira hacia el cielo, qué magnífico, qué regalo más grande. Tienen la capacidad de admirar las obras de Dios y de decir, caramba, si así es la criatura, ¿cómo será el Creador? Usted es capaz, sin haber estudiado, usted es capaz de descubrir que ninguna cosa viene de la nada. Que según la ciencia, si algo existe, si usted hace algo, no hace algo de la nada. Por ejemplo, usted va a hacer una mesa. Usted no hace una mesa de la nada. Usted agarra una materia prima, agarra la madera. Usted agarra una puntilla o un pegamento. Usted agarra un martillo y le da. Usted agarra algo, lo lija. Usted agarra una pintura, la pinta. Pero no hace una mesa de la nada. La hace de algo que ya existe. Y la sabiduría humana, la ciencia, comprueba y dice, nada puede existir de la nada. No, así no es. Pero cuando llegamos al sol, cuando llegamos a la luna, a las estrellas, cuando llegamos al universo, todos ustedes y yo sabemos que eso no se hizo solo, alguien lo hizo. Pero entonces vamos a ver qué material hizo don Pánfilo para hacer el sol. O si fue Petronila quien hizo el mar. Mentiras. Hay cosas en el mar que el hombre no sabe. ¿Y cómo va a decir que el hombre lo hizo? O sea, entonces vamos a observar que hay alguien que tiene un poder más grande que el hombre. Para hacer el mar, para hacer el sol, para hacer la luna, para hacer las estrellas, para hacer los animales. Eso lo sabe cualquier persona. Ahora, ese ser es tan grande, más grande que el hombre, porque el hombre para hacer algo, para hacer una mesa, tiene que tener la madera, tiene que tener la materia prima. Y ese ser hizo el sol y no tenía materia prima. Hizo el mar y no tenía materia prima. Hizo la tierra, hizo el universo, hizo el aire y no tenía materia prima. Y es aquí donde los científicos, los sabios, los sabiondos, los científicos locos dicen, el mundo apareció por una explosión. Entonces una persona que no haya estudiado le dice, ¿y qué explotó? Mire, ¿y qué explotó? Si fue de una explosión, dígame qué fue lo que explotó. Explotaron unos elementos. ¿Quién creó esos elementos? Porque no van a explotar si no existen. Y si existe, alguien los creó. No sabemos quién creó esos elementos. Usted no sabe quién creó esos elementos. Tan científico, tan estudiado y no sabe quién. Yo que no he estudiado se lo puedo decir. Dios, tontico, Dios. Pero en el afán de usted querer sacar a Dios de su vida, cuando llega y dice, ¿y quién creó esos elementos para que haya una explosión? O el mundo salió de una bacteria, ¿y quién creó la bacteria? Entonces cuando se pregunta, ¿y quién lo creó? Es donde dice la Biblia, voy a volver inútil la pericia de los sabios. Son tan inteligentes, pero cuando llegan a analizar que las cosas tienen un principio, hasta ahí llegan y no son capaces de dar el paso para la fe, para decir Dios. Y ahora, ¿y de qué creó Dios el sol, la luna, las estrellas, el mar y cuanto lo llena? De la nada. Y como la ciencia dice que de la nada no puede existir nada, entonces el mundo no existe. No, si el mundo existe, pero entonces ¿de dónde salió? De la nada. ¿Y quién puede hacer algo de la nada? El Todopoderoso.
Y déjeme decirle que tan poderoso que la Biblia dijo, hizo las cosas solamente con su palabra. Hágase el sol. Y el sol se hizo. ¡Qué bárbaro! Hágase la luna, y la luna se hizo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que ese ser es tan poderoso que no solamente hizo las cosas de la nada para poner inútil la sabiduría de los sabios, la mente de los superdotados, para dejarlos perdidos, sino que más aún todavía con el poder de su palabra. No movió un dedo. Usted para hacer esta mesa tiene que mover un dedo. Tiene que mover las manos, tiene que hacer algo. Y Dios no movió ni un dedo. Y no hizo una mesa. Hizo el sol, que es más grande que la tierra. Hizo las estrellas, que son más grandes que el sol. Y dijo, hágase. Y todo se hizo. ¡Qué bárbaro! Es ahí cuando el creyente dice, la sabiduría humana queda por el suelo y la fe, que me lleva a creer en el Ser Supremo, que es Dios. Esa sabiduría es una sabiduría más grande porque llega a responder lo que la ciencia no puede responder. ¿Cuáles fueron? ¿Quién creó los elementos para que hubiese la explosión? Dice la ciencia, no sé. Y dice el creyente, yo sí sé. A usted la sabiduría suya y la inteligencia le llegó por los pies. A mí me llega un poquito más arriba. Yo con la fe puedo responder lo que usted no puede responder. ¿Quién hizo el universo? ¿Quién lo organizó tan perfecto? Dios. El hombre de fe tiene una sabiduría más grande que el hombre del mundo. El hombre del mundo tiene límites, su sabiduría. El hombre de fe, su sabiduría no tiene medida. Va más allá, da el paso a la fe. Y en el paso a la fe sabe que existe alguien que hizo todas las cosas. En la sabiduría humana le preguntamos al hombre en la sabiduría humana, ¿y dónde estaba usted hace 100 años? Y como si no existía hace 100 años, ¿cómo comenzó a existir de la nada? No me diga que estaba en la barriga de su mamá, ni en la de su papá. Hace 100 años usted no existía. Y un día, como por arte de magia, alguien te hizo. Mamá y papá, no, su mamá no sabía siquiera que quedó preñada. Es que con el tiempo se dio cuenta que, como que, vamos al doctor. Efectivamente. ¿Y quién hizo a ese ser allí? Papá y mamá, su papá no sabía si tus ojos eran verdes o negros. No sabía si era macho o hembra. No me diga que lo hizo. Hubo alguien que lo hizo. Pero Dios ha puesto inútil la sabiduría de los hombres, la inteligencia de los hombres, que no son capaces de darse cuenta que Dios sigue creando de la nada y sigue dando vida. Y entonces ya Dios sembró esa vida en el vientre de la madre, y esa sabiduría humana es tan inútil que no es capaz de descubrir que ya el niñito en el vientre de la madre tiene un corazoncito que palpita. Que ya en el vientre de la madre puede mover sus manitos, sus piecitos. Y no es capaz de descubrir con la sabiduría humana que hay vida, que hay un ser. Que a usted no le gustaría que le agarraran las manitos y se las cortaran a sangre fría. Y eso es lo que hace el doctor cuando agarra los cuchillos y le descuartiza manito por manito, piernita por piernita al niño en el vientre de la madre. ¿Dónde quedó la sabiduría? Se le hizo inútil. ¿Y cuáles son las madres que abortan? Aquellas que tienen la sabiduría humana y no tienen la sabiduría divina para descubrir que si hay un niño en el vientre es porque Dios así lo quiso y lo quiso por algo. Y trae un propósito. Y aunque le cueste, y aunque no esté de acuerdo, y aunque no lo quería, y aunque sabe que es un tesoro de Dios en su vientre, que es un ser vivo, que es un ser valioso, un hijo, y que no debe asesinar. Pero como las mujeres del mundo de hoy tienen la sabiduría humana, entonces no saben qué es lo que tienen en el vientre.
y toman una determinación, guiado por su novio, incluso por sus padres, de matar a un inocente, de descuartizarlo cual pollo cuando usted se lo quiere comer. ¿Dónde quedó la sabiduría humana? Fue inútil, fue inútil. Pero puede ser que haya una mujer que ni siquiera sabe leer y escribir. Vaya a los campos, vaya a los lugares lejanos donde la gente no tiene ni siquiera estudio, pero la madre vela por su hijo desde el vientre y lo cuida y lo pare, aunque no haya doctores que le atienda. Mi mamá no la atendía ningún doctor. A veces solita paría, a veces la atendía papá y a veces una parturienta. Pero nunca mató a un hijo, lo sacó adelante. Y mamá no sabía nada de letras. No tenía sabiduría humana, pero tenía sabiduría divina. Hoy Dios dice que va a volver inútil la sabiduría de los hombres. Repítalo de nuevo. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios entendidos. Escuche, otra vez. Sabios entendidos. Otra vez. Sabios entendidos. Sabios y entendidos. Sabios entendidos. Teóricos de este mundo. Teóricos de este mundo. ¿Cómo quedan puestos? ¿Cómo quedan puestos? O sea, que no sepan que alguien creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. ¿Cómo quedan puestos? Como unos ignorantes. Sabios y entendidos, doctores, ¿cómo quedan puestos cuando usted no cree que un niño tiene vida en el vientre de la madre? Quedan como los más ignorantes ante el mundo, como los que no tienen sesos en el cerebro. Sabios y entendidos, ¿dónde quedó su inteligencia? El mundo de hoy, que se cree muy sabio, mucha tecnología, muchos sabios, y han sacado a Dios de las escuelas. Profesores universitarios, ¿dónde quedó su sabiduría? Que llegan a negar al autor de la vida. ¿Dónde está su sabiduría? Han llegado a ser los más ignorantes del mundo. Los más ignorantes. ¿Saben quién es el más ignorante? Que niegue que hubo alguien que creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Que existe un Dios. Ese es el más ignorante del mundo, aunque tenga títulos. ¿Dónde quedó sabios, entendidos? ¿Dónde quedó su inteligencia? ¿Se les fue para el suelo? Pero esos son los que le dan clase a nuestros hijos. Esos son los que gobiernan hoy las universidades. Esos son los sabelotodos. Y cuando usted, papá y mamá, no se preocupa por darle la sabiduría a los hijos, la sabiduría que viene de Dios, su hijo mañana va a ser exactamente uno de los ignorantes más grandes del mundo, que llegan a negar a Dios. Y ya hay jóvenes en su propia familia, ¿cuántos hijos suyos le han dicho yo no creo en Dios? Ya le llegó la ignorancia cruel a su cerebro. La sabiduría se le fue para el piso. ¿Cómo negar al autor de la vida? Si no existe Dios, ¿cómo es que usted existe? Dame una respuesta. Y si no existe Dios, ¿de dónde vienes? Y si no existe Dios, ¿para dónde va? ¿Nunca ha descubierto cuánto valen tus ojos y quién se los dio? ¿Quién le dio la función a sus ojos? ¿Quién le permite escuchar? ¿Quién permite que su corazón palpite todos los días sin cesar? ¿Quién le permite respirar? ¿Quién le permite pensar? ¿Quién le permite hablar? ¿Quién le permite caminar? ¿Quién le permite vivir? Estos ignorantes descubrirán que Dios existe cuando estén en una cama, cuando tengan un cáncer, un SIDA, cuando les metan un tiro y queden en silla de ruedas y necesiten de ese autor de la vida, de ese dueño y señor de las cosas. Ahí sí podrán decir, Diosito, ayúdame. Pero bueno, ¿no es que Dios no existe?
El mundo de hoy está haciendo que el hombre sea tragado por la ignorancia más cruel, que es la que niega la existencia de Dios. Deberíamos decir, yo existo, luego alguien me creó. Y ese alguien es Dios. Pues yo no existo por arte de magia. A mí alguien me creó. Y no fue papá y mamá. Alguien me dio la existencia. Y ese alguien le ponemos un nombre, Dios. Solo un ignorante lo niega. Sigue. Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. ¿Qué? Dios la dejó. No, otra vez. Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Escuchen, jóvenes que buscan la sabiduría de este mundo. Repítalo. Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Escuchen, niños que solamente buscan la sabiduría de este mundo. Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Escuchen, padres de familia que solo se preocupan por sus hijos para que estudien y tengan la sabiduría de este mundo. Óiganlo. Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Y esa es la sabiduría que usted busca para sus hijos. Y esa es la sabiduría que usted busca tener. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Dios le dejó como loca a esa sabiduría humana. Y esa es la sabiduría que usted busca, que usted ama y que paga el precio que tenga que pagar por sus hijos en la universidad para que le den esa sabiduría. Y la sabiduría de Dios, para que su niño vaya a la catequesis, para que su niño lea la Biblia, para que su niño aprenda a orar, para que su niño vaya a los retiros, para que su niño conozca de Dios. Esa sabiduría, usted no paga nada, usted no hace ningún esfuerzo, usted no lucha por darle esa sabiduría. Padres, ustedes son responsables de que sus hijos busquen la sabiduría, esa loca sabiduría. A mí me da mucha risa cuando escucho a un geólogo, a un doctor decir con la sabiduría loca que tiene que Dios no existe. Hay un geólogo que dice que a pleno mediodía prendió una linterna y se fue por una plaza con la linterna prendida. Y alguien lo vio y le dijo, ¿qué hace? Dijo, estoy buscando a Dios, porque la gente dice que Dios existe y yo no lo veo, lo estoy buscando. Un geólogo se volvió loco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Y al mundo de hoy le patina el coco. Pero ¿saben qué es lo triste? Que a esa gente es la que nosotros seguimos. Que a esa gente es la que nosotros escuchamos. Que a esa gente es la que nosotros valoramos. ¿Y dónde la sabiduría de Dios? Sigue. Lo repito. Venga usted para que siga usted, diga. Para cambiar de voz. Repítalo y sigue. Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. No la busquen, joven, tanto esa sabiduría. No crean que esa es la mejor. Busquen la sabiduría divina. Pues esta también tienen que buscarla, pero no se dejen llevar por esa sabiduría. Y cuando un profesor le diga Dios no existe, usted a escondida le dice, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Y cuando un compañero de clase le diga a usted, Dios no existe, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Pero dígaselo, tenga los pantalones en el puesto para decirle le patina el coco. Y ríasele en la cara, para que se dé cuenta de la ignorancia cruel que tiene. Y niños, ustedes van a pasar por ahí, ustedes van a encontrar a un ignorante que le va a decir que Dios no existe. Y jóvenes, ustedes van a pasar por ahí, ustedes van a encontrar a un compañero, a un profesor, a un doctor, a un summa cum laude, tonto que diga que Dios no existe, ignorante. Y ríasen en la cara. Es hora de que los cristianos demos la cara. Sigue. Pues el mundo con la sabiduría no reconoció a Dios cuando... Otra vez. Pues el mundo con la sabiduría no reconoció a Dios. Otra vez.
pues el mundo con la sabiduría no reconoció a Dios. Ay, muy sabio, muy inteligente. Ay, son científicos locos, pero no han reconocido a Dios. No han reconocido. Si usted tiene inteligencia, si aquí hay esta botella de agua, alguien hizo la botella, alguien echó el agua y la tapó. Si esto existe, mira este reloj, alguien hizo este reloj y lo puso a trabajar. Si usted encuentra este libro, alguien escribió este libro, alguien lo hizo. Ajá, ¿y por qué? Esto lo hizo alguien, esto lo hizo alguien, esto lo hizo alguien, esto lo hizo alguien. Pero el universo, el mundo, no lo hizo nadie. Petronilo estaba de cumpleaños. Estaba cumpliendo años Petronilo. Iba a cumplir el año, le faltaba. Mamá, ¿y cuándo cumple? Mañana. Mamá, ¿y me van a cantar el cumpleaños? ¿Me van a picar torta? ¿Cómo es que le dicen ustedes? Pastel. Pastel. Sí, claro que sí, pero mañana, acuéstese a dormir. Y en la noche pues, estaba pensando el cumpleaños y no se podía ni dormir. Pero duérmese ya. Y bueno, y se fue a dormir. Y resulta que al otro día, ya resulta que Petronilo ya estaba con la cosa que le estaban diciendo en la escuela, que Dios no existe. Y él ya le había dicho a la mamá, mamá, yo no creo en Dios. Dios no existe. Mientras dormía Petronilo, al fin se quedó dormido. Al otro día en la mañana, tempranito, la mamá lo levanta con el papá, cantándole las mañanitas a Petronilo. Y lo despiertan. Y qué emoción cuando le cantan las mañanitas. Salen al balcón, tenían un balcón para cantarle otras cancioncitas en el balcón. Y cuando Petronilo se para en el balcón, mira hacia abajo y en el jardín había ¿cómo dijo usted que llamaba? ¿Pastel? Un pastel. Había un pastel grande, bien grande en el jardín y decía, ¡feliz cumpleaños, Petronilo! Y Petronilo mira y dice, ¡ay, mamá, la torta! ¿Cuál torta, hijo? ¿Cómo es? Pastel. ¿Cuál pastel, hijo? ¿Cuál pastel? Míralo, mamá, y tiene mi nombre. ¿Lo hizo usted? No, Petronilo, yo no. Yo no. ¿Papá? No, yo tampoco, hijo, yo tampoco. Entonces, ¿quién lo hizo? No, hijo, nadie. Brotó así, brotó solito. De la nada brotó. Ese pastel salió solito y venía con el nombre suyo. Uy. No, papá, usted lo hizo. No, hijo, yo no. Mamá, no, yo no, hijo. Eso salió solito. Ni su mamá ni yo. Nadie lo hizo. Ese pastel brotó así. Él le dice, no, papá, alguien tuvo que haberlo hecho. Y el papá le dice, ¿verdad que sí, hijo? Alguien tuvo que haberlo hecho. Así es el mundo. Si existe el sol, alguien tuvo que haberlo hecho, hijo. Si existe la tierra, alguien tuvo que haberlo hecho, hijo. Si existe el mar, alguien tuvo que haberlo hecho. ¿Verdad que no brotó así de la nada? ¿Ve que sus profesores le han mentido cuando le han dicho que el mundo brotó de la nada y que Dios no existe? Si hay alguien que te ama, que es Dios, que hizo el cielo y la tierra para que tú la disfrutes. Tu padre y tu madre te aman y te hicieron este pastel con el nombre tuyo porque te amamos. Detrás de ese pastel hay alguien que lo hizo, tu padre y tu madre que te ama. Detrás del universo hay alguien que lo hizo, tu Padre Dios que lo hizo para que tú lo disfrutes. Y dijo Petronilo, perdone, papá, perdone por haber dudado de Dios. No podemos dudar de Dios. Repítalo de nuevo. Pues el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes. Escuchen. El mundo de hoy no pudo alcanzar la sabiduría divina, se quedó con la sabiduría humana. Y con la sabiduría humana no pudo alcanzar la salvación. Entonces Dios, repita,
Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes. Aquí viene. ¿Se cortó o qué? Pero no hay imagen, pero sigue grabando. ¿Hay audio? No importa, sigamos. Si hay audio, sigamos. No importa que se quede sin imagen. Sigamos con el audio. Escucha a ver si sigue el audio. No se preocupe. Si sigue el audio, no se preocupe. Sí, solo necesitamos el audio. Sí. Quédese tranquilo. Calma. Pare de sufrir. No se preocupe, no se preocupe. Quédese tranquilito. Déjelo que siga así, déjelo que siga así. La gente, no importa que agarre la enseñanza, aunque no vea nada. No importa. ¿Ah? Ajá. Entonces, repítalo de nuevo. Oiga lo que dice Dios. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes. Escuche, cuando la sabiduría humana tiene un límite, cuando los sabios de este mundo, su sabiduría, Dios la ha destruido, su pericia, Dios se la ha acabado, entonces Dios quiere salvar al mundo, no con la sabiduría humana, porque ya la sabiduría humana fue destruida. ¿Cómo va a salvar Dios al mundo? No con la sabiduría humana, no con la pericia de los hombres, no con la inteligencia de los hombres. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Ahí viene. Escuche. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Otra vez, ¿cómo va a salvar Dios a los hombres? Con esta locura. Entonces Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Para los sabios de este mundo, ¿qué es la predicación del Evangelio? Una locura. Que no lo cura ni el cura. Y que si el cura lo cura, es una locura del cura. Entonces Dios quiso salvar a los creyentes, porque la salvación es para los que creen, porque tenemos que dejar a un lado la razón y darle paso a la fe, a la razón. La razón es como cuando usted está en tierra firme, cuando usted va en carro, usted va a viajar a otro país, usted va en carro hasta el aeropuerto. Y en carro usted está en tierra y se va caminando y se monta en el avión y usted está en tierra. Esa es la razón. Dios mío, pero cuando el avión comienza a arrancar y despega del suelo, entonces cuando viene la fe. Cuando usted ya no está en tierra, ya la razón tiene que dejarla a un lado. Ahora va a vivir de la fe. Que no se caiga el avión, Señor, que no se caiga. Y usted confía en eso. Así es el creyente. El creyente sabe que la razón tiene que dejarla en un momento y darle paso a la fe, montarse en el avión, donde usted ya la razón es humana, de sentirse en tierra, sus argumentos firmes humanos, tiene que dejarlos y decirle, a Dios no lo veo, pero Él existe. Yo no vi cuando Él lo creó, pero alguien tuvo que haber creado todas las cosas. No entiendo nada, pero doy paso a la fe. Dios quiso salvar al creyente con la locura que predicamos. ¿Qué es el Evangelio para los sabios, para los entendidos, para los doctores, para los intelectuales, para los científicos locos? ¿Qué es el Evangelio? Una locura. Eso es para los curas, eso es para las monjas, eso es para los evangélicos, eso es para los tontos, eso es para la raza, como cuando ya viejísima, una anticuada, una raza de seres humanos prehistóricos. Eso es para los prehistóricos. Para los estudiados, para los científicos, para los intelectuales de este mundo, el Evangelio es una locura. Es para los prehistóricos.
Niños, jóvenes, sepan que Dios quiso salvar al mundo con la locura del Evangelio, de la predicación. Eso que la gente que tiene poder, que tiene plata y que tienen títulos niegan y desprecian, eso lo utilizó Dios para salvar al mundo. Por eso papá y mamá que saben eso, saben que Dios ha querido salvar al creyente con la locura del Evangelio. Entonces manda a los niños a la catequesis para que puedan salvarse, porque no se van a salvar con matemática, física y química. Porque no se van a salvar con los estudios universitarios, donde le llegan a negar que Dios existe. Sabe que entonces que debe buscar tener un equilibrio entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Que los niños deben aprender las dos cosas y tienen que saber valorar más la sabiduría divina. Que los jóvenes tienen que saberlo valorar. Entonces, cuando un joven tiene las dos sabidurías, el joven es capaz cuando encuentra. Yo tuve maestros ateos. Yo tuve maestros ateos. Y cuando los maestros ateos me decían que Dios no existía, yo me les reía en la cara. Me les reía en la cara. ¿Tú estás loco? Un poquito más de respeto, pues respéteme usted también a mí. ¿Cómo va a decir que Dios no existe? Es la muestra más grande de su ignorancia. ¿Por qué no somos capaces? Porque no tenemos la sabiduría divina, no somos capaces de decirle a esos científicos locos que Dios sí existe. Repítalo y sigue. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Niños, si quieren salvarse, tienen que buscar la sabiduría que viene de Dios a través del Evangelio, de las Sagradas Escrituras. Jóvenes, si quieren buscar la salvación, no dinero ni poder, que se acaba con la muerte, ustedes lo pueden encontrar buscando las cosas de Dios. Entonces un niño tiene que ser el primero en ir a la catequesis y decirle: mamá, yo quiero ir a la catequesis, yo quiero recibir la sabiduría divina, yo no quiero perder mi vida, yo no quiero perder mi tiempo. El joven tiene que ser el primero en decirle a papá y a mamá: yo quiero estar en un grupo juvenil, en un grupo de la iglesia, donde yo adquiera la sabiduría divina. Yo voy a la universidad y estudio, pero también tengo que estar en un grupo de la iglesia para ir con la sabiduría humana y la sabiduría divina, e ir llevando las dos cosas al mismo tiempo, porque si no, Dios va a hacer inútil mi sabiduría, va a destruir la sabiduría de los sabios. ¿De qué les servirá tanto dinero? ¿El día en que se muera va a comprar el cielo con la plata? No. Aunque le echen todos los dólares del mundo en la tumba, no se va a salvar. Aunque le echen todo el oro del mundo, no se va a salvar. El cielo no se compra con dinero. Con los títulos, ¿acaso Dios va a decir: adelante, Petronilo, porque usted es doctor? ¿Qué cuentos? Eso no importa. Dios le va a decir: ¿creyó en el Evangelio? Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que crea se salvará y el que se resista a creer se condenará. ¿Creyó en el Evangelio? Es lo que Dios nos va a preguntar. ¿Cuál Evangelio? Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, era forastero, me hospedaron. El mundo de hoy nos roba esa sabiduría divina, destruye la sabiduría divina, pues Dios le destruye a ellos la sabiduría humana. Y nosotros no debemos dejárnosla robar. Porque Dios quiere salvar al creyente por medio de la locura del Evangelio. Porque para el mundo las cosas de Dios es una locura. Y cuando hay un niño que busca a Dios y habla de Dios, es un niño loco y prehistórico. Y cuando un joven habla de Dios y busca de Dios, es un joven loco prehistórico. Hay que rechazarlo. Incluso a veces lo discriminan. Porque es un bicho raro. Jóvenes, no se preocupen. Niños, no se preocupen por eso. Alégrense, porque así Dios ha querido salvarlos a través de la sabiduría divina del Evangelio. Seguimos. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
Ahí está la sabiduría de Dios. Cuando creemos en el Mesías, en Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está la verdadera sabiduría. Cuando le creemos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Ahí está la verdadera sabiduría divina. Sigue. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres. Oigan, niños y jóvenes, cuando le digan que ustedes están locos porque buscan a Dios, cuando le digan que ustedes son prehistóricos porque buscan de Dios, óiganlo. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres. Cuando usted es un loco porque busca de Dios, usted tiene más sabiduría que los hombres. Cuando usted es considerado como un prehistórico, usted tiene más sabiduría que los hombres. Porque en su locura, usted sabe que existe un Dios. Y en la sabiduría de esos sabios, son tan ignorantes que ni siquiera se dan cuenta que Dios existe. Tan ciegos, tan tapados, tan faltos de sesos en la cabeza, que ni siquiera saben que Dios existe. La ignorancia se los traga. Repítelo y sigue. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres. Ahora venga usted, muchachita. Pues la sabiduría de Dios tiene más sabiduría que los hombres. No, otra vez, lea lo mejor. La locura de Dios. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres. Porque los sabios creen que es una locura. Pero esa locura que los estudiados, que los intelectuales llaman, eso tiene más sabiduría que esa sabiduría que ellos dicen tener. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y la debilidad de Dios, ay, los débiles van a la iglesia. Los débiles buscan de Dios. Nosotros los fuertes, no. Nosotros no necesitamos de Dios, somos fuertes. No necesitamos de Dios. No necesitan de Dios, déjelo que le caiga un cáncer. No necesita de Dios, deje que su hijo agarre los malos caminos. No necesita de Dios, espérese a ver que se muera. No necesita de Dios. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Siga. Fíjense, hermanos, en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano? Paren la oreja. Es bien en profundo. Me dice Pablo, fíjense bien, hermano, en la iglesia donde usted se congrega. Otra vez. Fíjense, hermanos, en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano? En la iglesia, ¿cuántos doctores hay? ¿Cuántas ilahas hay? ¿Cuántos científicos hay? Muy poquitos. ¿Sabe quiénes son los que van a la iglesia? Los que a duras penas saben leer y escribir. Los que trabajan allá en un restaurante. Los que trabajan cortando grama, cortando monte. Los que trabajan haciendo casas. Los que no tienen mayor estudio. Los que no tienen mayor dinero. Esos son los tantos que van a la iglesia. Y dice Pablo, pues esos tontos son más grandes que aquellos intelectuales que no quieren de Dios nada, que no buscan de Dios. Dice Pablo, analicen para que vean entre ustedes cuántos hay que tengan la sabiduría humana. Son contados, son muy pocos. Los grandes no buscan de Dios. Los grandes son dioses. Los que tienen dinero no buscan de Dios, ellos son dioses. Los que tienen poder no buscan de Dios, ellos son dioses. Los que tienen saber no buscan de Dios, ellos son dioses. Los tontos que buscan de Dios son los que no tienen nada. Así le pareció bien a Dios. Repítalo.
Fíjense, hermanos, en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles e influyentes? ¿Cuántos de ustedes son de familia noble, de plata? Muy pocos. La mayoría de ustedes está bregando para pagar la renta y qué más. La renta, los biles. Los biles y todas esas cosas. El carro. El carro. Están pagando la casita como puedan, ¿verdad? ¿Cuántos? La mayoría están en eso. Y sin embargo van a la iglesia. Y los que tienen todo, en vez de decirle a Dios, gracias Señor porque lo tengo todo, no, yo lo tengo porque yo soy yo, porque yo soy Dios, yo no necesito de Dios. Eso es lo triste del que tiene, que no necesita de Dios. Y esto es lo hermoso del que no tiene, que obligatoriamente necesita de Dios. Por eso Jesús dijo, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hay de los ricos, porque los ricos ya son dioses, no necesitan de Dios. Pero dichosos los pobres, ¿por qué los pobres? Porque ellos obligadamente, cuando se levantan, tienen que decir, Diosito santo, que me vaya bien en el trabajo. Diosito, que no me boten del trabajo. Diosito, que no me agarre la migra. Diosito, ayúdeme en esto. O sea, obligatoriamente tiene que pedirle a Dios. Obligatoriamente. Mientras que el que tiene plata, que tiene todo. Va. Dios. Me acabo de enterar que no existe. Lejos de mí. Mi Dios es el dinero. Mi Dios es el poder. Mi Dios es la fama. ¿Y sabe qué es lo triste? Que entre poquitos días va a morir. Se le acabó el poderío, se le acabó todo, se lo van a tragar los gusanos. Su plata no le valió para comprar la vida eterna, su plata no le valió para vivir eternamente aquí en la tierra, su sabiduría no le hizo capaz de escabullarse de la muerte, de escaparse de la muerte. Había un hombre muy inteligente, muy inteligente. Y como era tan inteligente, dijo, pues, yo no me voy a morir. Yo soy muy inteligente y voy a usar mi inteligencia, voy a llamar a la muerte. Y me voy a hacer compadre de la muerte. Él llamó a la muerte y le dijo, la muerte se le pareció, ajá, ¿qué quiere? Yo quiero que sea mi comadre. Y se la hizo comadre. Le dijo, ahora sí, pare de sufrir. Los compadres se respetan. Y un día estaba en una parranda, en una fiesta, y llega la comadre, la muerte, y le dice, mire, compadre, me voy a decirle que el próximo fin de semana le toca a usted. Comadre, los compadres se respetan. Los compadres se respetan. Bueno, porque lo amo mucho, porque lo quiero, vengo a avisarle. El fin de semana que viene le toca a usted. Comadre, vamos a jugar respetico. La muerte se va y el hombre dice, ay, ¿será que esta muerte va a venir? Mi comadre, ¿será que me va a faltar el respeto? El otro fin de semana se arregló, se puso traje distinto, todo totalmente, y se mandó a raspar el coco y dijo, bueno, de modo que nadie me va a conocer, nadie, y nadie lo conocía, nadie. Se puso lentes oscuros, ¡pa! Y se fue a la parranda, llegó la muerte, ¿dónde está mi compadre? Y se lo encuentra él. ¿Usted no sabe dónde estará mi compadre? Y yo lo vi pasar, tempranito, lo vi pasar al otro lado del río. Ya, por allá había una fiesta y por allá anda. Seguro que usted algo le tuvo que haber dicho, porque si se fue por allá bien lejos. Dijo la muerte, ay, pues sí, qué compadre más malo se ha ido. Pero bueno, mientras mi compadre para el otro lado, yo me llevo este cabecipelado, vámonos. Y no se escapó. Los sabios, los intelectuales, los sabiondos, no se escapan de la muerte. ¿Dónde está la sabiduría de los sabios que vivieron hace 200 años? ¿Dónde están esos científicos que negaron de Dios la existencia? O aquellos sabelotodos que negaron la existencia de Dios hace 200 años, ya se lo tragó los gusanos, ya no existen. ¿De qué le valió? Lo más triste es que se van a encontrar con ese que niegan. Porque los ateos creen que no se van a encontrar con Dios.
Y dice, si yo niego a Dios, ya no me voy a encontrar con Él. Ya me desocupo de Él. Y Dios le dice, tonto, ya te agarro. Ya te agarro. Repítalo y sigue. Fíjense, hermanos, en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes el saber humano o son de familias nobles o influyentes? Muy pocos, siga. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para ver. No corra, niña, no corra. Otra vez. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio. ¿Cómo los consideran a ustedes los grandes del mundo? Necios, buscando de Dios, yendo a la misa. Qué tontos, perdiendo el tiempo allí. Necios. Repita, ¿qué hace Dios con esos necios? Repítalo. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio. ¿Qué hace Dios con esos necios? Los ha elegido. No se sientan tristes porque van a la iglesia. No se sientan tristes porque creen en Dios y en la universidad. Si son 100, solo usted cree en Dios. No se sientan tristes. Porque esos 99 lo van a considerar a usted necio. Pero créame, Dios eligió a los necios del mundo. A lo que la gente considera necios. Y es un chantaje del diablo. Porque ahora los jóvenes, para que no le digan necios, para que no le digan tontos, se salen de la iglesia. Porque el joven que va a la iglesia es un bicho raro, un anticuado, un prehistórico. El niño que cree en Dios y que busca las cosas de Dios es un anticuado, un prehistórico, un necio. Sepan niños, sepan jóvenes, que Dios ha elegido a los que el mundo considera necios. Es un caché. Es un caché. ¿Sí? Y no debemos sentirnos menos que nadie. Que nos llamen necio, ¿cuál es el problema? ¿No? Un cura, una vez le tocó que ir por allá a una reunión de científicos locos, de superdotados. Y él tenía que estar también allí porque él era el párroco que tenía que estar. Y él no tenía ni título. Cuando llegaron, cada uno tenía que presentarse. Yo, científico no sé qué, yo, doctor no sé qué, yo, puros de la grande. Y el cura tenía que presentarse. No tenía ningún título. Y dijo, ¿y ahora cómo me presento yo? Cuando le tocó a él. ¿Y usted? Yo soy el embajador de Dios en la tierra. ¡Qué maravilla! No se dejó aplastar. Una vez, una de esas muchachitas que consideraban basura, que no consideraban nada, la llevaron a trabajar ante un rey. Venía la hija del rey y ella pues estaba barriendo y no se dio cuenta y le echó la basura en los pies. La agarra por las mechas y le dice, a ver, esta basura que se ha creído, no se da cuenta que yo soy la hija del rey. Y la muchachita levanta la cara sonriente. ¿Y por qué se ríe? Porque usted no se ha dado cuenta que si usted es la hija del rey, yo soy hija del rey de reyes. Qué bonito es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que somos. Y que Dios nos ha elegido. Y aunque el mundo nos trate como los necios, el mundo nos trate como la basura, nosotros sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Dios nos ha elegido. Somos sus amados, sus predilectos. Pobre de ellos, dichosos de nosotros. Ellos aquí serán los dueños y señores de la tierra por 100 años. Después les llegará la pelona y se les acabó. Pero ustedes y yo seremos los herederos del reino de los cielos eternamente. Y eso es más, eso es mejor, más grandioso. Pero se nos ha olvidado que Dios nos ha elegido. Dios ha elegido lo necio, lo que el mundo considera necio, lo que el mundo considera basura, lo que el mundo considera ignorante. Cuando les voy a contar aquí, que no vean mi familia este video. No se ve, no se ve, pero se oye. Que no me escuchen. Nosotros éramos los más pobres de la familia. Pero muy pobres.
Y en la familia nadie nos tendía la mano, nadie nos ayudaba. Nos consideraban eso, la basura. ¿Qué van a poder ustedes estudiar? ¿Qué van a poder salir ustedes adelante? ¿Qué van a poder si ustedes no tienen ni a dónde caer muertos? Y ellos eran tenían estudio, tenían dinero. ¿Y cuántas veces le rogábamos a los familiares? Denos la oportunidad, llévenos al pueblo, a la ciudad para estudiar. ¿Qué vamos a llevar a unos pobres campesinos ignorantes a que nos hagan pasar vergüenza en la escuela o en el liceo? Así nos trataban. Y no nos dieron la oportunidad. Sin embargo, papá nos enseñó que Dios a eso que consideraban basura, eso que consideraban necio, Dios los elegía. Dios los elegía. Y recuerdo que pasó el tiempo y Dios me eligió para ser sacerdote. Y llegué a ser sacerdote. Y muchos de mi familia no sabían. No, ellos ya vivían en la capital, y no tenían contacto con la basura de la familia, era una basura. Pero un día llegó a manos de uno de la familia, o de varios de la familia, pero recuerdo de uno en concreto, un CD de un cura. Y todo el mundo decía, vean este cura, y todo el mundo tenía que ver con ese cura, y le dieron un CD de ese cura. Y él quedó extasiado, motivado con ese cura. Pero como era la basura, ellos ni siquiera visitaban la basura, y no conocían la basura. Motivado, ¡oh, qué bien! Y ve otro video, Y cuando comienza a repartirle a la familia, alguien de la familia dice, pero este cura es el hijo de doña Isabel. Esa es familia de nosotros. Ah, sí, ese es el de allá del campo, del monte. Sí, ese es del monte. No puede ser, sí. ¿Se dan cuenta que ese cura va a predicar a Estados Unidos, va a predicar a otras partes, Y dice, ¿cómo va a creer que esa basura la escogió Dios? ¿Cómo va a creer que de ese monte, de ese campo, Dios los haya escogido? Y un día, algunos de ellos han ido a hablar conmigo. ¿Saben qué me ha dicho? Perdón. Nosotros nunca nos imaginábamos que ustedes, esos pobres que no tenían nada, Dios los iba a poner a donde están. Perdón. Algunos me han pedido perdón. Algunos me han abrazado, me han dicho, sigue adelante, ahora nos sentimos orgullosos de ti. ¿Y saben qué? Ahorita con la situación que está pasando Venezuela, ¿sabe quién está ayudando a esa gente sabia y la basura? Que Dios eligió. Ahorita es el que está ayudando a la gente. Y ellos dicen, increíble, increíble. Cuando entre ellos hay militares, pero están pasando hambre. Doctores, y no tienen trabajo y están pasando hambre. Y tienen toda clase de títulos, pero están pasando hambre. Y tener a veces que decir, ayúdenos con esto, ayúdenos con algo. Con alegría y con gozo lo hago. A todos. Pero ¿quién iba a pensar que Dios de esa basura iba a sacar? Por eso les digo, la sabiduría divina es más importante que la sabiduría humana. Hermano, yo tengo compañeros de estudio en el seminario que eran summa cum laude, que eran lo maximito, no se bajaban de 20 en todos los exámenes. Esos iban directos a teólogos en el Vaticano. Y cuando ellos miran que yo estoy predicando para allí, para acá, que la gente quiere escuchar, que la gente sigue, y que la gente, cuando ellos predican 5 minutos y la gente se les aburre, y yo les predico 2 horas, 3 horas, 4 horas, y la gente sigue emocionada, y ellos dicen, no entendemos nada. Sí, Dios escoge eso que la gente considera basura, eso que la gente considera, ¿cómo es? ¿Otra vez?
Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para... Dios, es que usted corre mucho, repita otra vez. No. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio. Jóvenes, no se sientan avergonzados cuando el mundo los considere necios. Niños, no se sientan avergonzados cuando el mundo los considere necios por buscar de Dios. Siéntense alegres. Siga. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios. Sigue. Y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Y a los débiles los ha tomado para confundir a los fuertes. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a nada lo que es. Esto me gustó. Otra vez. Escuche esto, pero no corra tanto. Vamos despacio. Otra vez. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo. Lo que es despreciado en este mundo. Lo que es nada. Lo que es nada en este mundo. Para reducir a la nada. Para reducir a la nada. Lo que es. Lo que es. Aquellos que se creen la última Coca-Cola del desierto son nada. Aquellos que se creen que son los dueños del mundo porque tienen dinero o tienen sabiduría o que tienen títulos o que sean en poder, son nada, son don nadie. Su corazón está muerto, no tienen amor, no tienen fe, no tienen esperanza, no tienen valores. Han muerto, andan con un cadáver dentro, son tan pobres y miserables que lo único que tienen es dinero o poder. Por eso terminan metiéndose un tiro. Por eso no le encuentran sentido a la vida. Miren ustedes, analicen ustedes, la mayoría de jóvenes que se quitan la vida son hijos de papi y mami. La mayoría, no todos, pero la mayoría. No encuentran sentido a la vida porque no tienen a Dios en su camino. ¿Ahí terminó? Sigue. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Por gracia de Dios, ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría nuestra. Por gracia de Dios, ustedes están en Cristo Jesús. Vienen a misa, se confiesan, tratan de escuchar la palabra de Dios, van a la oración, van a los retiros. Por gracia de Dios. Él ha venido a ser la sabiduría nuestra. Él ha venido a ser nuestra sabiduría. No la pierdan. Cultívenla en sus hijos. Él ha pasado a ser sabiduría nuestra, venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de nuestra libertad. Así está escrito. El que se gloríe. El que se gloríe en el Señor. Así está escrito. ¿Nosotros en quién nos gloriamos? En el Señor. No en el dinero, no en el poder, no en lo intelectual. Nos gloriamos en el Señor. El Señor nos ha elegido, el Señor nos ama. Estamos con el Señor y si estamos con Él, todo lo tenemos. Ve ahora, ahora busca allí mismo, 1 Corintios 3, 18. Primera de Corintios 3, 18. ¿Ya? Que nadie se engañe. Otra vez. ¿Cómo? Que nadie se engañe. Respiren profundo. Que nadie se engañe. Hay jóvenes que viven engañados. Hay niños que viven engañados y hay adultos que viven engañados y hay padres de familia que viven engañados. Hay maestros que viven engañados. Hay doctores, ingenieros, intelectuales que viven engañados. Los hombres del mundo viven engañados.
y quieren engañar a los demás. Niños, ¿otra vez? Que nadie se engañe. Que nadie se engañe. Si uno es sabio según el mundo y pasa por tal entre ustedes, que se haga tonto y llegará a ser sabio. ¿Cómo es la cosa? ¿Otra vez? Si uno es sabio según el mundo, Si uno es sabio según el mundo, doctor, ingeniero, abogado, arquitecto, filósofo, científico loco, si es sabio según el mundo y pasa tal entre ustedes, y pasa a ser entre todos ustedes porque tiene título y lo reconocen, que se haga tonto, que se haga tonto, se lo traduzco al castellano, que vaya a misa. ¿Quiénes van a misa? Los tontos. Que lea la Biblia. ¿Quiénes leen la Biblia? Los tontos. Que se haga tonto. ¿Quiénes rezan el rosario? Los tontos. Que se haga tonto. ¿Quiénes van a los retiros espirituales? Los tontos que no tienen más nada que hacer. Que se haga tonto. ¿Quiénes van a los retiros de pareja? Los tontos. Que se hagan tontos. Hay hombres que no van a un retiro de pareja porque eso es para tontos. Y la mujer le ruega y le ruega, no, yo no tengo tiempo para eso. Que se haga tonto. Repítalo. si uno es sabio según el mundo, Que nadie se engañe. que nadie se engañe, Es que la gente vive engañada. que nadie se engañe. Si uno es sabio según el mundo y pasa por tal entre ustedes, que se haga tonto y llegará a ser sabio. Que se haga tonto, que haga oración, que lea la Biblia, que rece el rosario, que vaya a los retiros espirituales, que busque de Dios, que se haga tonto y llegará a ser sabio. Siga. Porque la sabiduría de este mundo es tontería. Porque la sabiduría de este mundo, listo con la cámara, la sabiduría de este mundo, padre de familia, ustedes le están dando a los hijos la pura sabiduría de este mundo. Porque la sabiduría de este mundo, jóvenes, ustedes están buscando solo la sabiduría de este mundo. Porque la sabiduría de este mundo, niños, ustedes están buscando la sabiduría de este mundo. Repítalo. La cámara lista. Porque la sabiduría de este mundo Ahí viene, lista la cámara. es tontería. ¡Pácata! Otra vez. Porque Es- la es- sabiduría de este mundo es tontería. ¡Pácata! ¿La sabiduría de este mundo qué es? Es tontería. ¡Pácata! 3 fotografías. Buscar solamente la sabiduría de este mundo es la tontería más grande que puede existir. Cuando ustedes jóvenes quieren vivir sin Dios, cuando ustedes maestros y teólogos, cuando ustedes doctores quieren vivir sin Dios, ustedes son los tontos, los más retontos del mundo. Cuando quieren sacar a Dios de su vida, padre de familia, ustedes son los más tontos. Cuando los gobernantes quieren sacar a Dios de su gobierno, de su país, son los más tontos del mundo. Cuando los jueces, cuando los militares quieren sacar a Dios del mundo, de su mundo y de su trabajo, son los más tontos del mundo. Y no lo digo yo, repítalo. Porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. A los ojos de Dios son los más tontos. Son tontos con título. Tontos con profesión. O sea, un don tonto. Pero esto es lo triste, que eso es lo que el mundo promociona hoy día. Los condecora a los don tontos. ¿Quiénes son los que tienen poder? ¿Quiénes son los que tienen mando hoy día? Los tontos, que han sacado a Dios y quieren imponer un mundo sin Dios. Antes la mayoría de constituciones de los países tenían a Dios, nombraban a Dios y lo tenían en primer lugar. Muchos países le han quitado ya a Dios.
¿No les importa a Dios? Tan tontos son. Y su tontería llega hasta el extremo de querer sacar a Dios del mundo, de la vida, del trabajo, de la universidad, del hogar. Repítalo y sigue. Porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Ya lo dijo la Escritura. Ya lo dijo la Escritura. ¿Qué dijo la Escritura? Para en la oreja. Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría. Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría. Y también el Señor conoce los argumentos de los sabios. El Señor conoce los argumentos tontos de los sabios. Y sabe que no valen nada. El Señor sabe los argumentos de los tontos sabios del mundo y Dios sabe que no vale nada. Cuando se muera, de nada le servirá. Así que no se sientan orgullosos de sus grandes hombres. ¿Cómo? Así que no se sientan orgullosos de sus grandes hombres. Jóvenes, no se sientan orgullosos de sus grandes hombres, maestros que le dan clase y dicen que Dios no existe. No se sientan orgullosos de ese tonto. Niños, no se sientan orgullosos de ese profesor que le dice que Dios no existe. No se sienta orgulloso de él, es un tonto. No se sienta orgulloso de su compañero que dice que Dios no existe. Es un tonto, es un retonto. No tiene sabiduría divina. Tiene pura sabiduría humana que no le sirve de nada. Es necesario que el mundo oiga la palabra de Dios. Es necesario que esta palabra de Dios resuene en todas las mentes y en todos los corazones del ser humano. Es necesario de que ustedes sean capaces de transmitir este mensaje a todas las personas para que el mundo ya busque la sabiduría divina y para que los hombres dejen la tontería de negar a Dios. Piensen que todo es para ustedes. Pablo. Bueno, ahí viene ya otra parte. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a terminar. Damos chance para algunas preguntitas. Me dicen que nos queda nomás 10 minuticos, ¿verdad? Vamos a 10 minuticos, ¿alguna preguntita? Vamos a darle chance pues a A ver, venga para acá. Acérquese aquí. Eso ahí. Padre, yo estaba viendo la semana pasada en YouTube que estaba un debate de un teólogo católico de México contra un protestante de North Carolina y estaba diciendo de que le estaba preguntando al protestante de quién era esposa la Virgen María, si del Espíritu Santo o del Padre Celestial. Esa era la pregunta, Padre. Sí. La Iglesia nos presenta una manera, como diría yo, una manera simbólica de lo que es ser esposo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 23, nos viene a mostrar algo sobre los esposos. Y vamos a mirar que está hablando de un amor esponsal, de una unión tan íntima como lo de los esposos. En ese sentido, María es esposa del Espíritu Santo. Ella tiene un amor, una amistad tan profunda que dice la Biblia que está llena del Espíritu Santo. Dentro una unidad, un amor tan grande con el Espíritu Santo, una amistad espiritual tan grande con el Espíritu Santo, algo que los une tanto que pasan a ser esposos espiritualmente. Eso al ejemplo que está aquí. Escuche. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo.
Está poniendo el hombre es cabeza de la mujer, el esposo, cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de su iglesia, la esposa. La esposa de Cristo es la iglesia, pero Cristo no tiene relaciones con la iglesia. ¿Se acuerda? Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido, allá de Apocalipsis 19:9 o 18:9, por ahí. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Dichosos los invitados a la boda del Cordero. Decir que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, eso es verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Que tienen relaciones? No. ¿Qué quiere decir? Que hay una unión tan grande, que hay un amor tan grande. En ese sentido, María es la esposa del Espíritu Santo, así como Cristo es esposo de la iglesia. Hay una intimidad tan profunda. En ese sentido, la iglesia dice que el Espíritu Santo es el esposo de la Virgen María. Pero ojo, en el sentido de que ¿quién es el papá del niño? No es el Espíritu Santo, es el Padre. En ese sentido, Dios es el esposo de María, Dios Padre, el esposo de María, en cuanto que el niño es hijo del Padre y es hijo de María. No es hijo del Espíritu Santo, porque entonces el Padre, ¿de quién sería? El Espíritu Santo. Y Gálatas 4:4 dice, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, el Dios Padre, a su Hijo, nacido de una mujer. Entonces, la mamá es María y el papá. En ese sentido, María es esposa de Dios Padre. Pero también podemos decir que es esposa del Espíritu Santo, en cuanto que hay una unión tan profunda como la unión de Cristo con la iglesia. Y a eso también se le llama amor esponsal. Y es un Dios trinitario, ciertamente. Pero cuando los pentecostales unidos hacen esa pregunta, es para decir el Padre no existe. El Padre de Jesús es el Espíritu Santo. Entonces el Padre no existe. Y no. Incluso usted ve que la Biblia habla que José es el esposo de María. Para los judíos, José es el esposo de María. Y la Iglesia Católica enseña que José es esposo de la Virgen María. No porque tuvieron sexo, sino porque había una amistad tan profunda, un amor tan profundo. El Espíritu Santo es esposo de María, porque hay una unidad tan profunda como Cristo con la iglesia. Y no hay necesidad, olvídese de la relación sexual, para llamar esposo. Cristo no tiene relaciones con la iglesia. Y Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces, en cuanto, como lo quieran ver, la iglesia dice, bueno, María tuvo una intimidad tan profunda con el Espíritu Santo, un amor tan grande. Perfecto. Santa Teresa decía que nosotros teníamos a Dios en el castillo interior y que deberíamos tener una amistad tan grande hasta llegar al esposorio, hasta llegar a casarnos íntimamente con Dios. Eso es una manera espiritual de hablar. Y en esa manera espiritual de hablar, María es esposa del Espíritu Santo. Pero en cuanto que el hijo de María, ¿de quién es hijo? Del Padre. Ajá. Buenas noches, Padre. Voy a tratar de hacer la pregunta, a ver si me entiende. Con respecto al aborto que usted habló, ¿qué pasa con esos niños? Porque por ahí escuché una prédica que decían que eran los ateos. Entonces, los ateos. Entonces, esos niños abortados, ¿qué pasa con ellos? ¿O qué podemos hacer por esos niños? Los niños abortados son ángeles de Dios. El problema, lo que tenemos que preocuparnos es por el papá y la mamá que quedaron en pecado mortal. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Porque la mamá, si no se confiesa, va a ser una llorona toda la vida. Ha asesinado a su hijo dentro. Y su conciencia jamás se le va a callar hasta que no se confiese y reciba el perdón de Dios. Y siempre va a sentir ese lloro de ese niño en su conciencia.
Por eso como la cultura de los pueblos le llaman llorona, porque no deja la conciencia de hablarle. Puede ver una mujer que tenga 20 años de haber abortado, su conciencia nunca la ha dejado en paz, jamás. Si quiere, pregúntele a cualquier mujer, por muy atea que sea, pregúntele a cualquiera. No puede. Hasta que no se confiese, la voz de ese niño o de ese crimen que ha cometido no le dejará en paz. Cuando se confiesa, ya Dios le perdona y ya cesa esa conciencia de ser una asesina. Igualmente el papá, igualmente el doctor o la enfermera que ayudó en eso. Entonces, en ese caso hay que orar por todos. Hay que orar por todos ellos. El niño es un ángel de Dios. Buenas noches. Mi pregunta es sencilla. Estuve leyendo con los testigos de Jehová y me dejaron una duda. Que la sangre para ellos es el espíritu, o sea, y por eso ellos no donan sangre. ¿Entiendes? Entonces, yo quiero saber, ¿la sangre y el espíritu es lo mismo? Ya que ellos lo toman en diferentes partes. A ver, aquí está la Reina Valera, vámonos con la Reina Valera. Levítico 17:10, para ver qué dice. Levítico 17:10. A ver cómo lo dice la Reina Valera, para analizar el problema que tenemos con los testigos de Jehová. Mientras lo encuentra, hay un problema, que el pueblo judío, ¿a qué llamaba alma? A la vida. El ser humano tiene dos vidas. Esta vida, que es la vida del cuerpo, y la otra vida, que es la vida del espíritu. ¿A qué llamaba el judío alma? A la vida. Entonces el ser humano tenía dos almas, dos vidas. Tenía la vida del cuerpo, que estaba en la sangre. Y a esa vida, ¿cómo la llamaban? Alma. Y la vida del espíritu, que no estaba en la sangre, que era que después que la persona moría, había algo espiritual que seguía viviendo. A eso se le llamaba alma. Entonces, como ellos no saben eso, ellos encuentran en Levítico 17 del 10 en adelante, donde habla de que el alma del cuerpo está en la sangre. Entonces ellos piensan que se refiere al alma del espíritu, o sea, a la vida del espíritu. Y al confundirse, entonces no donan sangre. ¿Por qué? Porque si donan sangre, por ejemplo, usted me dona sangre a mí, los pecados suyos vienen para mí. Esa es la ignorancia. Pero si eso fuera verdad, que el alma es la sangre, cuando una mujer pare, ¿dónde viene unido el niño? Por un cordón umbilical. ¿Y qué se transmite por ahí? O sea que los pecados de su mamá los carga el niño. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Vamos a ver cómo dice la Reina Valera, porque no tengo la de los testigos de Jehová. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne... Vida de la carne, no del espíritu. La vida de la carne. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Está claro? La vida de la carne, ¿está dónde? En la sangre. Esa es una vida que tenemos. La otra vida es la vida del espíritu. Siga. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Por vuestras almas. Aquí la Reina Valera no dice como la de los testigos de Jehová. La Reina Valera divide el alma, o sea,
la vida de la carne que está en la sangre, la separa de la vida del espíritu. Entonces, ¿a qué llama la Reina Valera alma? A la vida del espíritu, como lo hacemos nosotros. Pero la Biblia de los testigos de Jehová no es así. La Biblia de los testigos de Jehová, a donde dice la vida, otra vez, la vida del cuerpo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Eso, la vida de la carne no traduce los testigos de Jehová así. Dice, porque el alma, no la vida. Porque para un judío el alma y la vida era lo mismo. Entonces, una persona tenía dos almas, dos vidas. Entonces, el alma de la carne en la sangre está. Al confundir eso, entonces yo dice, aquí dice, el alma de la carne en la sangre está. Yo no puedo donar sangre porque le estoy dando el alma. Pero ¿sabe a qué llaman alma? A la vida. Y después, ¿cómo sabemos? Por si algún testigo me está escuchando, más adelante dice, pues yo les he dado la sangre para que sea ofrecida en el altar para salvación de sus almas. Entonces está dando cuenta que está hablando de un alma, una vida material que está en la sangre y se ofrece en el altar esa vida, esa sangre para salvación de la otra vida, la espiritual. Nosotros, para no confundirnos como los testigos de Jehová, a la sangre no la llamamos alma, la llamamos sangre. Listo. ¿Y a qué llamamos alma? A la otra vida, a la vida del espíritu. Y entonces, no nos confundimos. Dos vidas, la de aquí, la del cuerpo, está en la sangre. La del espíritu, esa vida del espíritu la llamamos alma. ¿Qué es el alma? La vida del espíritu. ¿Qué era el alma para los judíos? La vida del cuerpo, la sangre, y la vida del alma, del espíritu, alma. Entonces los judíos pensaban que el perro tenía un alma, una vida. Que el árbol tenía alma, una vida. Y esa era la diferencia. Un judío decía, un perro tiene un alma, un árbol tiene un alma, un ser humano tiene dos almas, dos vidas. Y el gato tendría 7. Bueno, esa es la explicación. Bueno. Venga, los testigos va como dice. Venga, a ver. Léalo los testigos va, porque los testigos va está más claro. Sí. En cuanto a cualquier hombre de la casa de Israel o alguien residente forastero que está residiendo como forastero en medio de ustedes, que coma cualquier clase de sangre, ciertamente fijaré mi rostro contra el alma. ¿Contra qué? Contra el alma que esté comiendo la sangre. Ajá. Y verdaderamente la cortaré de entre su pueblo, porque el alma de la carne... El alma, la vida de la carne. Pero entonces los testigos van, en vez de decir la vida de la carne, no saben a qué llamaban los judíos alma, a la vida. Entonces ellos confunden una cosa con la otra, pero vamos a analizarlo. Miren que hay un alma, primero la de la carne, el alma. Porque el alma de la carne... el alma de la carne está en la sangre. En la vida del cuerpo. Siga. Y yo mismo la he puesto sobre el altar. Esa vida del cuerpo, la sangre, con un cordero, yo mismo lo he puesto en el altar. Él mismo mandó a sacrificar el cordero para derramar esa sangre, esa alma. ¿Para qué? Para en la oreja. ¿Para qué? La segunda alma. Pongo aquí a la segunda alma. Y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por sus almas. Ahí está la segunda alma. Un cordero degollado pierde su alma, su vida en la sangre, para salvación de la otra alma que nosotros tenemos, que es la espiritual, la otra vida. ¿Ve? Por eso decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, alma eterna, alma eterna. Entonces ya Cristo nos mandó a comer su sangre, porque su sangre era representación de la vida. Cuando el hombre pecó, no podíamos comer sangre, porque la vida le pertenecía a Dios y la vida estaba simbolizada en la sangre. Cuando Cristo viene, ¿qué nos devuelve? La vida, lo que habíamos perdido. Ahora sí podemos comer sangre de cochino o lo que sea. Ya Cristo nos devolvió la vida. Buenas noches, Padre. Tengo dos preguntas. La primera es, en sus videos he visto que habla sobre, ¿cómo se llama? La apostasía, que tenemos más de 500 años de la apostasía y según y lo que dice de la apostasía es el que reniega o se sale, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿y el que nace dentro de ahí y regresa a la Iglesia Católica, cómo se le puede llamar? Eso no es apostasía. Si usted es evangélico, usted nació en evangélico, entonces se llama conversión. Usted nació allí, usted necesita una conversión. Nació en la secta, necesita convertirse. Ahora, si usted se salió de la Iglesia Católica y tiene que volver para acá, eso se llama renunciar al pecado de la apostasía, volver. Y mi segunda pregunta, Padre, cuando usted empezó la charla de hoy, hablaba de los jóvenes, de los adolescentes. Yo ayudo a los monaguillos y tristemente a los 14 años renuncian a todo esto. Y es una tristeza, pero a veces nosotros los padres, los servidores de la iglesia, somos los primeros que no apoyamos a nuestros hijos, no los inculcamos a eso. ¿Cómo los podríamos ayudar? Jóvenes, escuchen lo que dice la Biblia. Salmo 119, versículo 97. Sí, el salmo de la que sea, el que la encuentre primero, de ahí o de la otra, no importa. Salmo 119, versículo 97 en adelante. Y aquí estaría un consejo para los jóvenes que les puede ayudar a aquellos que abandonan la vida de Dios. A ver, ¿lo tiene? ¿Ya? Tráelo para acá. ¿Ya lo tiene la niña? Salmo 119. ¿Cuál? ¿Ya lo tiene usted? 119, 97. 97. Venga para acá. ¿Cuánto amó tu ley? ¿Cuánto amo? ¿Cuánto amo tu ley? En ella me dio todo el día. Medito. Perdón. ¿Cuánto amo tu ley? En ella medito todo el día. Me haces más sabio de mis enemigos. Jóvenes, ¿cómo podrán ser más sabios que todo el mundo, incluso que sus enemigos? Meditando la ley del Señor. Óigalo de nuevo. ¿Cuánto amo tu ley? ¿Cuánto amo tu ley, jóvenes? Hay que amar la ley de Dios, las cosas de Dios. En ella medito todo el día. Hay que meditar y reflexionar todo el día, dejar el internet a un lado, dejar el celular a un lado, dejar de estar pensando en la hija de doña Trina o los hijos de don Trino. Meditar todo el día en la palabra del Señor. Escuche. Me haces más sabio. Así se hace sabio un joven, así se hace sabio un niño. ¿Me hace más sabio? Que mis enemigos. Que todos mis enemigos y que todos mis amigos. Siga. Por tu mandamiento que es siempre mío. Soy más agudo que todos mis maestros. Soy más agudo que todos mis maestros. Merced a tus testimonios que medito. Merced a los testimonios, a los mandatos que medito. Superé a los ancianos en saber. Superé a los ancianos, a los sabios. ¿Lo superé en saber? Pues guardo tus ordenanzas. Pues guardo tus ordenanzas. Jóvenes, este es el camino que el mundo no les muestra a ustedes, que les tapa, que no les permite ver para que no sean sabios, para que no sean santos, para que no crezcan en la vida espiritual. Esto se los niega el mundo. No hay más tiempo.
No, porque me dijeron que hasta las 9, ya son las 9:15, ya no, o yo no sé quiénes son los encargados. Bueno, no, me dijeron que a las 9 terminara. Ya me dieron, ya terminamos aquí porque no me dieron más chance. Me dijeron que puntual. Soy más sabio que mis maestros, más sabios que. Entonces, jóvenes, esto es lo que el mundo no quiere que ustedes conozcan. Quieren que vivan en la oscuridad. Por eso hablan mal de las cosas de Dios. Por eso se burlan de ustedes cuando buscan de Dios, para chantajearlos, para amedrantarlos, para espantarlos de la salvación, espantarlos de Dios, porque no quieren que ustedes sean santos, porque no quieren que ustedes sean sabios, porque no quieren que ustedes alcancen el reino de los cielos. ¡Qué bravo! Y escuche lo que sigue la palabra de Dios. Aparté mis pasos de todo mal camino, pues quería ser fiel a tu palabra. Cuando uno lee la palabra de Dios, es un joven recto. No se va por los malos caminos. Aparta los pasos de la droga, de la prostitución, del alcohol, de los vicios, y se va por rectitud, por donde Dios manda, porque ha leído las Escrituras. Y el diablo lo sabe. Entonces el diablo no quiere que ustedes oren. El diablo no quiere que ustedes lean la Biblia, porque el diablo se los quiere llevar para el infierno. Y todos los jóvenes y niños que quieren ir para el infierno, no busquen las cosas de Dios. Háganle caso al mundo y verá que el diablo se los lleva para el infierno. Y esto es lo que nosotros no tenemos que buscar. Tenemos que buscar las cosas de Dios. Y escuche lo que termina diciendo. De tus juicios no me he apartado, pues tú me los enseñas. A mi paladar son dulces tus palabras. ¿Otra vez? A mi paladar son dulces tus palabras. Jóvenes, miren lo que es la Biblia. A mi paladar son dulces tus palabras. Cuando usted comienza a orar y a leer la Biblia, es dulce al paladar tu palabra. Es algo hermoso. Llega la felicidad, llega la dicha. A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Más que la miel. Pero el mundo hace que los jóvenes odien la Biblia, odien de Dios, a Dios, y lo que es dulce como la miel, lo desprecian. Por ignorancia, por desconocimiento, porque el diablo existe, porque el diablo domina este mundo. Pero jóvenes, aquel joven que quiera ser feliz, aquel joven que quiera ser santo, aquel joven que quiera ser más sabio que sus compañeros, incluso que sus enemigos y que sus maestros. Aquí está la palabra del Señor. Aquel que quiera caminar por la dicha, por la paz, por la felicidad, hasta alcanzar la vida eterna, aquí está el camino. Y por eso en el versículo 9, lea el versículo 9, ¿lo tiene ahí usted, muchacho? Venga, el 9, versículo 9. Del mismo capítulo, versículo 9. ¿Cómo conservará pura su vida el joven? Otra vez. ¿Cómo conservará pura su vida el joven? Joven que me está escuchando hoy, no por casualidad, sino porque Dios le ha permitido que escuche su palabra. Oigan, otra vez. ¿Cómo conservará pura su vida el joven? ¿Cómo conservará una vida pura, santa, llena de dicha, paz, gozo y felicidad un joven? Para en la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Guardando tus palabras. Guardando tus palabras. ¿Qué? Guardando tus palabras. Guardando tus palabras. Versículo 5, 105 del mismo capítulo. Guardando sus palabras. Así un joven tendrá la sabiduría, la dicha, la paz y se mantendrá puro, guardando su palabra. A leer la Biblia, jóvenes, a buscar en la catequesis y decirle al profesor, al catequista, profesor, ¿por qué usted no me enseña la Biblia? Cárgalos a monte. Mire lo que dice el Salmo 119, 109.
Oye, 119, versículo 9. ¿Cómo guardará un hombre, un joven, en el camino bueno? Guardando su palabra. Catequista, enséñeme la palabra de Dios. Mamá, enséñeme la palabra de Dios. Papá, enséñeme la palabra de Dios. Padres de familia, ¿quieren que sus hijos se mantengan por el camino recto? Enséñenles la palabra. Versículo 105. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara. Padres de familia, escuchen lo que es la Biblia para sus hijos otra vez. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara. Jóvenes, escuchen qué es la Biblia para ustedes. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara. Catequista, escuche lo que es la Biblia para los jóvenes. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara. Siga. Una luz en mi sendero. Padre de familia, denle una luz a los niños. Catequista, denle una luz a los jóvenes. Denle una luz, no sean oscuridad. En el mundo hay oscuridad y llegan a la iglesia y encuentran oscuridad. ¿Cuándo le van a dar una luz? Sacerdotes, denle a los jóvenes una luz. ¿Cuándo le vamos a hacer que los jóvenes tengan una lámpara, una luz en el sendero? Por eso se aburren, por eso se van de la iglesia, por eso no encuentran gusto, porque no tienen luz, andan en la oscuridad. ¿Culpa de quién? Primero de los padres y segundo de los curas. Y no saquemos los catequistas, porque ellos también tienen culpa. Porque Dios les dio la responsabilidad y no la han asumido. El mundo vive en tiniebla porque no hemos enseñado la palabra de Dios, que es lámpara para nuestro paso, luz en el sendero. Padre omnipotente, ayúdanos a creer en tu palabra. Ayuda a los jóvenes en medio del mundo que andan en tiniebla, en oscuridad. Que podamos nosotros ser instrumentos de luz, llevándoles su palabra, para que tengan una lámpara en sus pasos, una luz en su sendero. Señor, que puedan creer en tu palabra, para que puedan caminar por caminos rectos de santidad, de paz, de gozo, de dicha y felicidad. Señor, que el mundo entero comprenda que solo tú eres Dios y que nos has dejado tu palabra para guiarnos e iluminarnos. Que no seamos sordos a tu voz. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que no quieren escuchar tu palabra. Te pedimos por aquellos que la han escuchado y tuercen su palabra. Y de una manera especial, Señor, te pido por Venezuela, por Nicaragua, por Cuba, por otros países que están pasando por tormentas a causa de la dictadura, del comunismo. Señor, destruye el poder de las tinieblas, que venza e impere la fuerza de tu luz. Dios mío, ven en nuestro auxilio. Señor, oh Dios, date prisa en socorrernos. Gracias, Señor, por oírnos. Gracias por venir en nuestro encuentro. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Muy agradecido. Dios les pague. Vamos a escuchar ahora algunas informaciones. Mañana, ¿a qué hora va a ser? Venga, invito aquí rapidito antes de cortar aquí la invitación. ¿Va a ser la invitación? Invitación para mañana. Padre Luis Toro en Atlanta este domingo 16 de junio en la parroquia St. Philip Benes, 591 Flint River Road, Johnsburg, Georgia 30238, de 2 p.m. a 4 p.m. y misa a las 7 p.m. Asistí invita a tus hermanos católicos y no católicos. Te esperamos. Gracias, niña. Muchas gracias. Muchas gracias. Inviten mañana a otras personas. Vengan.